Nosotros estamos participando de un seminario especial para señoras y profesores que está siendo transmitido para todo el Brasil, para las Américas y también para Italia. Milán, en la ciudad de Milán, Roma, Mantova, Torino, Treviso, Pisa y Nápoles. Estas ciudades en Italia y algunos otros lugares en Europa. Vamos a permanecer de pie. El seminario está siendo transmitido desde el Manaim de Cariacica, en el estado de Espíritu Santo. Señor Dios, clamamos a ti por el poder de la sangre del Señor Jesús. Te pedimos que renuevas nuestra comunión. Continúa operando en nuestro corazón aquí y en los demás lugares que estamos juntos en este encuentro. Oramos en nombre del Señor Jesús. ¿Pueden tomar asiento? Mis hermanos, perdón, aquí hay algún pastor. Hablé mis hermanos, pero hay algunos pastores. Mis hermanos y mis hermanas, la paz del Señor Jesús. Nosotros vamos a hacer una adaptación a este asunto, que es un asunto que traemos en el Manaim, porque nuestro tiempo aquí es un poco reducido. Y una hermana se encontró conmigo y me dijo así: misericordia, histórico de la doctrina de nuevo. Sí, pero van a ver, aquí hay algunas cosas para adaptar, para quedar un poco más. Van a quedar leyendo un poco más, pero es muy bueno. Las escuelas bíblicas, ellas siempre repiten. Es una cosa muy buena, uno aprende así. Vamos a ver. Hechos capítulo 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren qué interesante. En este versículo aquí vemos prácticamente una secuencia, la secuencia de nuestro seminario, ¿no? Entonces vemos doctrina, comunión y oración. Cuando hablamos del origen de la doctrina, tenemos que entender que la doctrina de la iglesia, ella comienza ¿en qué momento? Estamos conversando con Pastor Gilson ahí. ¿En qué momento la doctrina de la iglesia comienza? Ella comienza, ¿de qué forma? Ella comienza exactamente en la cena. Cuando Jesús, todo el proyecto es profético. Todo el proyecto es profético. La doctrina estaba por sí ya establecida. Tanto que la doctrina se establece conforme ustedes vieron en las escuelas bíblicas dominicales. ¿En qué periodo de las 7 cartas? Iglesia de
La doctrina se establece en la iglesia de Éfeso, exactamente. La iglesia del primer siglo. Muy bien. En esta iglesia, la doctrina comienza con el momento de la cena. ¿Qué pasa en el momento de la cena? Para que nosotros hablemos de que allí comienza el esbozo de la doctrina de la iglesia. Punto. Vamos a ver. Tenemos que observar que cuando Jesús invita a los discípulos, a sus apóstoles para la cena, no invita a todos los discípulos. ¿Hay diferencia de discípulo y apóstol? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Todos los apóstoles eran discípulos? Sí. ¿Todos los discípulos eran apóstoles? No. Tenían 70 discípulos, pero apóstoles solo 12. Discípulo es aquel que aprende de alguien. Hay muchas personas que aprendieron de Jesús, pero apóstoles solo eran 12. Cuando Jesús establece allí el momento de la cena, Él invita ¿a quién? A los 12, a los 12 apóstoles. ¿Sí? ¿Es cierto? Muy bien, Él no llamó a las mujeres. Entonces, la cena no es para las mujeres. No, no es eso. Allí, Él está proféticamente estableciendo el inicio de la doctrina. Y allí, eso no estaba en dependencia de las ovejas, sino del ministerio. Porque es doctrina, la doctrina ya emerge en los ministerios. Por eso, Él coloca a los 12. Eso es profético. Cuando Él coloca a los 12, tiene que acompañar para entender, ¿no? Vamos a ver. Cuando Él llama a los 12, todos eran judíos, ¿cierto? Todos eran judíos. Y ellos fueron ahí a conmemorar la Pascua. Muy bien. Cuando uno habla de Pascua, ¿qué era Pascua? La Pascua era una fiesta judaica. La primera fiesta que los judíos conmemoraban en el primer mes del calendario. En su calendario. En esta fiesta ella tenía un ritual. ¿Cuál es el ritual básico de la Pascua? Se sentaban, si la familia fuese pequeña, uno podía llamar a otra familia de vecinos para compartir juntos. Se sentaban a la mesa. ¿No es así? Bien cambiados, ¿no? Con una ropa nueva, habían tomado el baño, nuevo calzado, todo listo, preparados, sentados a la mesa, y sobre la mesa tenían 3 elementos fundamentales para el acto de la Pascua. ¿Cuáles eran estos? Los 3 elementos: cordero asado, pan sin levadura y hierbas amargas. Uno tomaba un pedazo de pan, tomaba un pedazo del cordero y colocaba un pequeño pedazo de hierba, ¿no? Para dar el gustito amargo. Porque era sentir aquello que era la lucha que pasó. Esos 3 elementos eran el cordero, pan y hierbas amargas. Muy bien. Esa es la Pascua. ¿Sí? Jesús entonces llama a los apóstoles y van allí a la Pascua. Cuando ellos se sientan a la mesa, ¿qué es descrito en el texto? Dice que ellos se sentaron a la mesa y todo lo que pasó, acontecimiento más importante allí fue el pan y el vino. ¿Sí? Es cierto. Ahora, hay una cosa ahí que está mal, ¿no? Pero Jesús está viendo la Pascua, está haciendo la Pascua y no coloca cordero, y en vez de colocar cordero, hierbas y pan, pone pan y vino. Alguien tiene que llegar y decir así: maestro, está mal. Vamos a agarrar un cordero asado, vamos a agarrar un pan y las hierbas amargas. Entonces vamos a colocar pan y vino. No, porque allí Él está cambiando el pacto, o sea, Él cumple
el Antiguo Testamento, cita la Pascua, y Él, el Señor del pacto, como es el Señor del pacto, el profeta Jeremías dice así, es que yo haré un nuevo pacto, no como hice cuando lo saqué de Egipto. Entonces eso es profético. Entonces el nuevo pacto, Jesús llega allí y establece. ¿Cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto, Él coloca el pan. O sea, el pan ya existía en el Antiguo Testamento. Continúa. Él va a existir en el Nuevo Testamento. Continúa el proyecto de la doctrina que es del Padre. Vamos a ver en la carta de Éfeso. La doctrina del Padre, ella viene del Antiguo Testamento. Y es importante para el Nuevo, porque es el Nuevo Testamento completa el Antiguo, porque está todo el proyecto ahí. El pan continúa, es el proyecto del Padre. El Cordero, ellos no preguntaron por el Cordero porque el último profeta del Antiguo Testamento, que fue Juan Bautista, él dijo así, Él es el Cordero. Entonces, ya estaba identificado el Cordero en la cena. El tercer elemento, que era la hierba amarga, que no estaba allí, ya no estaba. No había en la mesa hierba amarga. ¿Por qué? ¿Qué tenía ahí? Vino. Ahora, ¿por qué Él coloca el vino? Porque el profeta Isaías dijo lo siguiente, por sus llagas nosotros seremos sanados. O sea, Él saca el sufrimiento de la hierba amarga y coloca su sangre. Establece un nuevo pacto. La doctrina de la iglesia comienza ahí. Entonces uno ve la figura de la Trinidad del Padre, el Hijo y el vino, el ser Espíritu. Ven una cosa interesante aquí. Cuando Pablo da secuencia a toda la enseñanza de la doctrina, él cita ¿qué? Él cita el Pentecostés. Pero, ¿qué fue el Pentecostés? El Pentecostés fue un cumplimiento de aquello que pasó en la cena. ¿Qué pasó en la cena? Jesús tomó el pan y el vino y dijo así, este pan que están aquí, este pan es mi cuerpo. Muy bien. Y él dijo así. Juan, Pedro, Tiago, Tomás. Todo el mundo que está aquí, sí, está bien. Este pan que es mi cuerpo. Ahora miren. Aquí está para Pedro, Santiago, hasta usted, Judas. Aquí puede tomar todo el mundo. Cuando acabó de partir, ¿dónde estaba el pan? ¿Dónde estaba el pan? ¿Dónde estaba el pan? Con todos ellos. Cada uno de ellos tenía un pedazo de pan. ¿Todo el mundo recibió del pan? Muy bien, ahora el vino. Cada uno recibió vino. ¿Qué estaba diciendo? En el nuevo pacto, la iglesia iba a funcionar de la siguiente forma. Es un conjunto de partes como el cuerpo humano, y la integración de estas partes se hace por la sangre. ¿Quién es la sangre? Es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Él muestra a la iglesia funcionando como un cuerpo humano. Y la sangre, porque tú estás vivo. ¿Usted está vivo? ¿Sí? ¿Está viva? ¿Sí? Porque la sangre está circulando, ¿no? Si para de circular, uno muere. Muy bien. Cuando la persona muere, ¿cuál es la primera parte del cuerpo que muere? El corazón es la primera parte que muere. Qué cosa terrible, ¿no? Ya vieron una cirugía de corazón. Si uno toca ahí, para el corazón y uno operó el corazón y ya era. No es así. El corazón para y deja de hacer circulación, no, el corazón está parado, la sangre tiene que continuar. Quien no puede morir es el cerebro. Cuando el cerebro muere, tú mueres. Se llama muerte clínica. Es por eso que el paciente murió allá. Y dijo así, murió.
Uno puede donar el riñón, hígado, corazón, pulmón. ¿Por qué? Porque el cerebro murió, pero el resto está vivo. Cuando la sangre deja de circular, la primera cosa que muere es el cerebro. ¿Por qué? Para mostrar a la iglesia lo siguiente: si el Espíritu Santo deja de operar, Jesús ya no es cabeza. Eso está en la doctrina. Pablo dice, la iglesia es cuerpo y Cristo es cabeza. Vamos ahora a entender el inicio, para que ustedes vean que nosotros cuando predicamos la doctrina, no estamos creando una cosa nueva, no. Cuando en el inicio de la iglesia, Cristiana Maranata, que es el nombre que tenemos, Cristiana Maranata, fue en febrero de 1980, ¿no? Nuestro primer nombre era otro, ¿no? Pero el inicio de la iglesia, la primera experiencia que la iglesia tuvo, no fue con el clamor de la sangre de Jesús, porque la iglesia solo tenía el olor. Es por eso que cuando comenzamos a clamar por la sangre, el culto tomó otra dirección, otro aspecto, otra forma. ¿Por qué? La gente no sabía, las personas no sabían por qué clamábamos por la sangre de Jesús. Todos lo hacían, pero nadie sabía consistentemente dentro de la palabra un aspecto doctrinal importante. Y por eso mucha gente se fue, por causa de eso. El Señor nos dio victoria. Enseguida, la gran experiencia, tuvimos la palabra. Muy bien, entonces uno tiene sangre, que es la sangre y palabra. Sangre y palabra. El libro de Apocalipsis dice así: y estaba vestido de una vestidura salpicada y el nombre de él es por eso que cuando uno clama por la sangre de Jesús, la palabra es Jesús vivo, que habla contigo. Ahora, este aspecto de la doctrina fue importante en aquel momento de la cena, porque ella comienza a cumplirse en la resurrección y se cumple totalmente en el Pentecostés. Miren, ¿cuál es la gran doctrina que la iglesia primitiva vivió en la resurrección? Si ustedes ya han visto en la escuela bíblica, si ustedes responden mal, yo voy a decir a DJ del T. Él va a dar la última ola. Van a ver. ¿Cuál es la palabra clave? La palabra clave, aquello que fue, lo que salió de la resurrección. Doctrinalmente es importante para la iglesia. Fue muy importante. ¿Cuál es la palabra? ¿Cómo? Exacto. Gracias a Dios, hermana. Gracias. Comunión. La comunión fue aquello que se evidencia en la resurrección. O sea, Jesús está vivo. La conexión de Él con la iglesia. ¿Qué conecta? Lo que uno desata en la tierra será desatado en el cielo. Cuando llega el Pentecostés, ¿qué pasa? El Espíritu Santo dice así: será derramado sobre toda carne. Y hay algunos teólogos del pasado que dicen así: cuando Jesús volvería, habrá un gran avivamiento. Juan dice eso, no, eso no dijo. La forma del Espíritu Santo, dijo Juan, opera en el Antiguo Testamento, que era individual, que era aislada. En el Nuevo Testamento, la iglesia del Espíritu Santo iba a estar sobre toda la iglesia, sobre toda la congregación. Entonces el Pentecostés cumple exactamente lo que Joel habló, trae lo que es el cumplimiento de la cena, pan y vino, y establece la doctrina de la iglesia con cuerpo, sangre y la palabra. La doctrina, que es la palabra, cuerpo y sangre, que es la base de todo aquello que el Señor hace en nuestro medio. Nosotros hablamos sobre muchas cosas. Ya es tiempo. No, pero pensé que había acabado. No, está bien. Tenemos que hablar un poco. Podemos hablar mucho en 2 minutos, ¿no? Yo me confundí con la luz aquí, ¿no? Muy bien. ¿Cuál fue la primera doctrina establecida para nosotros? Fue la sangre. La sangre. Después, la palabra. ¿Y después qué? Cuerpo.
que está exactamente en la cena. Entonces uno tiene las tres doctrinas. Si nosotros vemos directamente, vamos a ver que nuestra iglesia, la gran experiencia que nosotros tuvimos, fue exactamente con eso. En el inicio de la iglesia, las personas tenían, yo era muy nuevo, no conocía casi nada de Biblia. Con 22 años yo ya era pastor y conocía muy poco de Biblia. Yo tenía 3 años de convertido, soltero. Y aquellas cosas, ¿no? Yo recuerdo la primera experiencia del clamor, la experiencia de la palabra, que fue con Yedeltí en Campo Grande 1. Y recuerdo un día que teníamos la sangre de la palabra. Yo recuerdo que un día con mucha claridad estábamos reunidos en el Manaín. Era un seminario de aquella época, del lado derecho de una casa que estaba por ahí, que el papá de Yedeltí vivía por ahí, todo el mundo estaba ahí tomando el café, Yedeltí, Jonas, muchas personas ahí. Y teníamos un problema terrible con los dones espirituales. Pero era un asunto muy difícil de tratar, algo que nadie entendía nada. Uno públicamente entregaba un don muchas veces, era una lucha. Y hasta habló así, Jonas, ¿qué asunto tan difícil este? ¿Qué lucha? Y Jonas ahí tampoco entendía, él solo entregaba don, ¿no? Pero él estaba ahí, sí, la iglesia pentecostal es así, el espíritu tiene libertad, sí, pero traía caos en todo el mundo. Entonces Yedeltí siempre da una opinión para todo, ¿no? En aquella época él ya era así. Muy bien. Tenemos que ver eso ahí, eso tiene que cambiar. Y él me miró así, Amadeo, mira aquí. Y yo era estudiante de medicina. Y me dijo así, Jonah, ¿qué era? Él tuvo una revelación. Y él dijo así, miren, Jonas, la respuesta para esto aquí está en las cartas de Pablo. Amadeo, tú estás estudiando medicina, es una relación de cuerpo humano. Con toda esa función dentro de la iglesia, yo comencé a hacer aquello. Y nosotros comenzamos a descubrir una cosa interesante. ¿Qué era? Lo que Pablo quería decir. No sé si Pablo era mucho amigo de Lucas, que Lucas era médico y él le aprendió. No, pero en verdad, yo creo que la conexión que había entre la operación del don espiritual dentro de la iglesia, en la función que era en la comunión, o sea, que es por eso que Pablo habla. Quien habla en lenguas no habla a los hombres, sino en espíritu. Y la palabra en espíritu es koinonia, que es comunión, en griego. Entonces el don espiritual es comunión. Cuando uno habla de comunión, uno habla de cuerpo. Entonces el don espiritual no es un provecho personal, el don espiritual opera en el cuerpo. Fue la tercera grande doctrina que impactó a esta obra. El don espiritual es para el cuerpo, no es una promoción personal. Es por eso que el pastor que está aquí, vamos aquí a orar para que el Señor cure y tal, y el hombre de la curación, es por eso no existe en nuestro medio, porque en nuestro medio está aquello que Pablo dice, el don espiritual es para el bien provechoso, y el bien provechoso ¿dónde está? En el cuerpo, porque Jesús no viene a buscar una persona, Jesús viene a buscar un cuerpo que es una iglesia. Esa es la doctrina. Muchas personas dicen así, vamos a criticar a los Maranata, pueden hablar lo que quieran, pero la experiencia nuestra es la experiencia de doctrina bíblica, de aquello que está en el origen. Entonces, comienza donde la cena fue importante para cambiar el pacto, pero ella tiene una secuencia que trae, y el resto es una secuencia. Todo es una recurrencia de todo lo que el Señor hizo con nosotros. Las grandes experiencias que nosotros tenemos en esta obra dependen exactamente de eso. La doctrina, el Espíritu Santo no tiene compromiso con aquello que yo pienso, con aquello que yo digo. Eso ya hemos predicado en las aulas de Biblia, en las clases de Biblia. La Biblia para nosotros no es interpretada. La Biblia tiene que ser revelada, no interpretada. La doctrina para nosotros
no es aquello que es un aspecto en la razón, sino es una doctrina para nosotros. Es lo que el Espíritu Santo revela. Y ella encaja. Es por eso que nosotros vemos aquí que es sobre cuerpo. Y es verdad, cuando uno habla de cuerpo, el cuerpo humano tiene dos características fundamentales. Cuando esto está mal, el cuerpo está enfermo. ¿Cuáles son? Gobierno y disciplina. Si el gobierno es la cabeza, el cerebro, ¿quién gobierna a Jesús? Si Jesús no gobierna, toda la iglesia está enferma. Eso es una enfermedad. Si los órganos del cuerpo no tienen disciplina en su funcionamiento, uno no está adecuado o adecuando la función del otro. Eso es una enfermedad. Es por eso que el cuerpo tiene gobierno y disciplina. La iglesia es la misma cosa, porque Pablo usa el cuerpo como metáfora para la iglesia. No adelanta en el inicio de esta obra. ¿Cuáles son los grandes problemas que nosotros tuvimos en el inicio? Los llamados profetas, entre comillas. Aquella hermana profetiza que una vez al mes iba a la iglesia y toda la iglesia la visitaba a la hermana. ¿Y quién gobernaba la iglesia? No era el pastor, era la profetisa. Ahí ella soltaba una bomba allá y explotaba dentro de la iglesia. El pastor tenía que responder. El pastor y la profetisa quedaba ahí en su rincón. ¿Por qué pasa esto? Porque en la doctrina dice que usted tiene don y a veces el don tiene que ser en el cuerpo y a veces el don es incompleto. ¿Cuántos matrimonios mal armados por esos dones ahí aislados? ¿Cuántos negocios mal hechos por esos dones aislados? ¿Por qué? Porque falta cuerpo. La experiencia de cuerpo está en la vida de la iglesia. Hay mucha cosa para decir, pero queremos hacer esta introducción porque hay muchas más cosas de hacer en el seminario. Pero inicialmente el Señor quiere traer para ustedes este inicio, llamando la atención de ustedes a estos 3 puntos fundamentales. Sangre, palabra, la palabra y el cuerpo. Sangre y esta secuencia de las 3 doctrinas fundamentales: la sangre, la palabra revelada y el cuerpo. Y cuando uno habla de cuerpo, ¿habla de qué? Una palabra que de qué. Uno recuerda una palabra hablando de cuerpo. ¿Sobre qué palabra uno se recuerda? Aquello que fue la bendición de la resurrección, que fue comunión. Amén. Bendecimos tu nombre, Señor, por la doctrina que nos has dado esta obra. Glorificamos. Continúa operando aún en esta tarde. Oramos en el nombre de Jesús. 10 minutos.